Bueno, hoy es la segunda reunión en la cual vamos a evaluar la anticoagulación en cardiopatías y vamos a tratar de ser lo más completos posible. Eh, Recordemos que la hemostasia tiene fenómenos primarios como el vasoespasmo y la generación del tapón plaquetario y fenómenos secundarios en los cuales ya vimos la anticoagulación. Hablamos de vía extrínseca, factor 3 y 7, hablamos de vía intrínseca del 12 al 9, y la vía común es aquella que, gracias a la activación del factor 10, que recoge tanto la vía extrínseca como la intrínseca, transforma la protrombina en trombina, y la trombina activada es aquella que por un efecto multiplicador va a terminar generando la síntesis de fibrinógeno en fibrina, pero aparte de esta síntesis, retroactivamente la trombina activa el factor 8, que lo tenemos por acá, al factor 5, que forma parte de la vía común, y al factor 11, que forma parte de la vía extrínseca exclusivamente. Este efecto transforma la frecuencia, el ritmo de la anticoagulación de un ritmo aritmético a un ritmo geométrico, es decir, exponencialmente aumenta la velocidad de la coagulación. Con lo cual, la inhibición del factor 10 es un elemento estratégicamente de gran valor. En cuanto a medicación parenteral para pacientes con síndromes coronarios agudos, fundamentalmente tenemos heparinas no fraccionadas, heparina cálcica, heparina sódica, heparinas fraccionadas o de bajo peso molecular, como el deltaparine, enoxaparine, nadroparine, entre otras, y derivados sintéticos como el decapéptido más pequeño, que es el fondaparinux, y el indaparinux, ¿sí? El factor 10 activado, como dijimos, es aquel que va a terminar generando la transformación de fibrinógeno en fibrina. Las propiedades de un anticoagulante ideal versus un agente actualmente disponible, el ideal debería ser oral, la respuesta debería ser previsible, la dosis debería ser fija, no requeriría monitoreo rutinario, sin interacciones importantes con alimentos o medicación y básicamente no tiene fundamentalmente necesidad de antídoto. Las heparinas en general no se dan por vía oral, tienen una respuesta previsible, la sódica y el fondaparinux, perdón, la heparina bajo peso y el fondaparinux, mientras que la heparina sódica no se da oral, no tiene respuesta previsible, no tiene dosis fija, y ustedes lo han visto en la práctica clínica, no tiene monitoreo rutinario de coagulación disponible, y esto es un problema. Las heparinas de bajo peso molecular tienen algunas ventajas importantes respecto a la heparina de alto peso molecular. Uno, la posibilidad de su administración en una sola dosis diaria. Dos, la menor incidencia de sangrado. La incidencia de sangrado en realidad es directamente proporcional al tamaño de la molécula. Las heparinas de menor peso molecular, como el fundaparinux, como dijimos, 10 aminoácidos, tienen menor incidencia de sangrado. La menor incidencia de trombocitopenia, esto es muchísimo menor que la heparina sódica. Algunos estudios indican superioridad frente a la heparina no fraccionada, que es la sódica, especialmente en los enfermos de mayor riesgo. Su inconveniente más importante es el costo más elevado. Entonces, analicemos ahora la enoxaparina y el fondaparinux. La enoxaparina tiene una incidencia de hemorragias aproximadamente leves del 6% y hemorragias mayores muy raras. Recordemos que definimos hemorragia mayor como la muerte del paciente, transfusión de más de 2 unidades de glóbulos rojos como complicación de la hemorragia, disminución de la hemoglobina a más de 3 gramos por decilitro, hemorragia intraperitoneal, intracraneal o intraocular, como dijimos, bien rara. La enoxaparina prácticamente no da trombocitopenia. La enoxaparina es un agente anticoagulante que se da como profilaxis del tromboembolismo de pulmón, como prevención secundaria
profilaxis de la trombosis venosa profunda, prevención del RETEP, es decir, prevención secundaria del tromboembolismo de pulmón, y como tratamiento de la angina inestable. En pacientes hipersensibles, la heparina de bajo peso molecular no puede ser indicada, así como en pacientes con sangrado activo. Efectos adversos, reacciones alérgicas, heces de color oscuro con aspecto alquitranado, y esto está hablando de eventuales hemorragias digestivas. Algunos pueden producir broncoespasmo y también algún grado de hematuria. En cuanto al Fondaparinux, tiene una dosis intravenosa de 2,4 o subcutánea de 2,4 miligramos seguidos de dosis de 2,5 miligramos una vez al día hasta 8 días del alta. Eh, Su efecto clínico comienza entre 2 o 3 horas después de la administración, con una vida media de 21 horas, metabolismo de excreción urinario y en cuanto a efectos adversos, puede provocar anemia, fiebre o náuseas. Es un inhibidor sintético selectivo del factor 10, el Fondaparinux. Se utiliza hoy por hoy en prevención de trombosis venosa profunda en cirugías ortopédicas, la prevención de trombosis venosa profunda en pacientes de alto riesgo y su administración es siempre subcutánea, una vez al día. Esto tiene una gran ventaja en cuanto a la practicidad de la administración. El tratamiento de la trombosis venosa profunda, angina inestable y tromboembolismo de pulmón debe ser ajustado al peso de estos pacientes. En cuanto a la trombosis venosa profunda, probablemente sea el fármaco que mejor resultados haya observado en el estudio ASI5, Fondaparinux, Enoxaparina. Vemos que hay una reducción del riesgo de trombosis venosa profunda del 55% respecto de la enoxaparina, con lo cual hoy por hoy el Fondaparinux es el fármaco de elección para la prevención de este tipo de problemas. Es mejor que la enoxaparina en múltiples estudios con una diferencia claramente significativa. El costo es un problema. En cuanto a la heparina cálcica o calciparine, eh, fundamentalmente es también muy parecida y parecida a la fraxiparine, que es la nadroparina cálcica, que se mide en función de la actividad inhibitoria del factor 10 de la anticoagulación. Tras la inyección por vía subcutánea, el fármaco alcanza el pico de concentración plasmática a las 3 horas, muy parecido al Fondaparinux. Su vida media plasmática es de 3 horas y media y tiene un efecto clínico persistente hasta 18 horas después de su aplicación. Bien, repasado un poco en líneas generales estos fármacos, veamos qué hay hoy por hoy de cierto, de concreto para su empleo en el síndrome coronario agudo. Y vamos a ver un caso clínico en particular. En esta ocasión se trata de una mujer de 75 años con antecedentes personales de hábito tabáquico, 15 cigarrillos al día desde la juventud, sin otros factores de riesgo significativos, 3 embarazos previos con partos ectópicos y niños vivos sanos. Embarazo actual, la señora está embarazada 38 semanas, sin hipertensión arterial ni otras complicaciones. Digamos, 35 años, el cuarto embarazo, al momento sin complicaciones. La paciente acude a su centro de salud tras presentar un episodio de dolor torácico de inicio en reposo. Ese dolor es opresivo, irradiado al miembro superior izquierdo, acompañado de un cortejo vasovagal muy importante, y la consulta se hace varias horas después de comenzado los síntomas. Este es el electrocardiograma de ingreso de esta señora, que presenta ritmo sinusal, una frecuencia cardíaca aproximadamente de 60 latidos por minuto, un eje eléctrico entre 60 y 90 grados, discretamente desviado a la derecha. No presenta una T marcada negativa en cara inferior, en D2, D3
y ABF, con una cara anterior que, más allá de la hipertrofia, presenta unas T negativas bien marcadas de B4 en adelante. Se le hace un eco, digamos, inicialmente no hay un síndrome coronario agudo manifiesto. Se le hace un eco que básicamente es absolutamente normal, ¿sí? La paciente se encontraba asintomática y estable hemodinámicamente, analíticamente descartaba aumento de CPK, CKMB y troponina. Esto cuadraba con el hecho del electrocardiograma que veríamos, pero durante su estancia permaneció asintomática y estable desde el punto de vista cardiovascular. La seriación enzimática reveló finalmente, horas después, un pico de CK total de 605, CKMB de 39 y una troponina de 9 nanogramos por mililitro a las 15 horas de inicio del dolor. Se inició tratamiento con heparina sódica por vía intravenosa para mantener un KPTT de 1.5 a 2.5 con respecto al control, ácido salicílico, nitratos y bloqueadores beta cardioselectivos. Se le dio fundamentalmente atenolol. La evolución electrocardiográfica mostró datos de isquemia subendocárdica en derivaciones inferiores. Recordemos que había ingresado con T negativa de 2 de 3 y ABF. En este caso en particular, está presentando rectificación del segmento ST con discreta disminución infra del nivel del ST muy leve, de 3 a BF y de B4 a B6. Se realizaron valoraciones ginecológicas periódicas sin aparecer signos de sufrimiento fetal ni síntomas o signos compatibles con dinámica de parto. Tras 48 horas se procedió al alta desde la unidad coronaria. La paciente reingresó una semana después por monitorización tras practicarle una cesárea programada por embarazo a término, sin presentar complicaciones obstétricas ni cardiovasculares, por lo que se pudo dar de alta a la madre y al hijo 11 días del ingreso. La paciente claramente había presentado un síndrome coronario sin elevación del ST, con un infarto no Q, un infarto claramente de tipo subendocárdico, que inicialmente se resolvió con la heparinización sin más. Entonces, ¿qué rol juega hoy la heparinización en los pacientes con un infarto de miocardio sin elevación del ST? Por supuesto, lo primero que tenemos que evaluar frente a un paciente que ingresa con un infarto sin elevación del ST es descartar la presencia de shock cardiogénico, angina refractaria, arritmias que puedan comprometer su vida e insuficiencia cardíaca. Si el paciente está estable, fundamentalmente se le hace electrocardiografía seriada y laboratorio, y entonces se define si está efectivamente en riesgo intermedio o bajo. Si el riesgo está, el paciente está en riesgo bajo, podemos llevar adelante test no invasivos para ver si logramos inducir isquemia, y si no inducimos isquemia, se descarga. Si la sospecha del testeo de riesgo es alto, la paciente corre el algoritmo de un infarto agudo de miocardio sin elevación del ST, o presenta cambios dinámicos del ST en el electrocardiograma, un score de Grace de más de 140, se la considera de alto riesgo. Entonces, en un paciente con infarto agudo de miocardio, sin elevación del ST, con cambios electrocardiográficos dinámicos o un Grace de más de 140, este paciente es llevado a una angiografía coronaria, preferiblemente antes de las 40, antes de las 24 horas de aparecido el síndrome. Y entonces aquí viene el dilema de, una vez que tenemos la anatomía, si
fundamentalmente revascularizar solo la arteria culposa, culpable del infarto, o revascularizar todo. Y en realidad, hoy por hoy sabemos que si el paciente es un paciente de alto riesgo, fundamentalmente lo primero que se hace es la arteria culpable, tratando de revascularizar el resto de las arterias al menos 72 horas después. Si el paciente tiene muy alto riesgo cardiovascular, la revascularización tiene que ser hecha con angioplastia y si está en shock de todas las arterias implementadas. Entonces, si volvemos al concepto de cómo nosotros vamos a intervenir un paciente sin supra del nivel del ST, lo primero que tenemos que hacer son tienopiridinas, que fundamentalmente prasugrel, clopidogrel, cangrelor y ticagrelor deben ser administradas recién en la unidad coronal, en la unidad de hemodinamia, no antes, porque si el paciente tuviese que ir eventualmente a una cirugía cardíaca, esto complicaría mucho el posoperatorio. Si se trata de un supradesnivel del ST, no es este el caso. Si se trata de un supradesnivel del ST, se lo da de entrada. En cuanto a las heparinas, las vamos a hablar ahora, bloqueantes de los sistemas renina, angiotensina, aldosterona, enalapril, lisinopril, losartán, o valsartán, son necesarios en pacientes que tienen un infarto de miocardio de mediano a extenso para frenar la remodelación. Oxígeno solamente si el paciente desatura, si el paciente no desatura, no se lo da. La morfina usada para el control del dolor es algo extremadamente controvertido porque en la práctica nosotros tenemos que tener presente que si el paciente está asintomático, no necesita fármaco alguno, pero si está sintomático, lo que tenemos que hacer es tratar de reducir el dolor no con analgésicos, sino con elementos que reduzcan el doble producto, vasodilatadores, bradicardizantes, etcétera, etcétera. Y por otro lado, yugular la aparición del dolor en un síndrome coronario agudo nos quita a nosotros la señal de alerta que en estos pacientes es muy importante. En cuanto a los beta bloqueantes, carvedilol, metoprolol, propanolol, atenolol, ¿sí? Son fármacos esenciales para reducir la incidencia de arritmia potencialmente mortal, para reducir también el consumo de oxígeno. Obviamente, que no pueden ser dados en pacientes en los cuales la insuficiencia cardíaca requiera, por ejemplo, el uso de aminas vasoactivas o en pacientes que tengan inestabilidad de la vía aérea con broncoespasmo. En cuanto a la estrategia invasiva, fundamentalmente la vinculamos al riesgo clínico. Si un paciente tiene un Grace de más de 140, la estrategia invasiva es prácticamente inmediata, si antes de las 24 horas. Y si tiene un Grace de más de 240, la estrategia invasiva es de emergencia, es decir, tiene que correr menos de 2 horas para poder llevar adelante la intervención. Por supuesto, la nitroglicerina para prevenir los eventos de la hemostasia primaria como el vasoespasmo y las estatinas que hoy por hoy están indicadas ya en las primeras horas del infarto agudo de miocardio. Bien, eh, los objetivos de la heparinización de estos pacientes, aquí está, ¿sí? Eh, Fundamentalmente apuntan a evitar la progresión del trombo, apuntan a reducir el reinfarto, apuntan a disminuir la oclusión coronaria completa en el caso específico de los síndromes coronarios sin elevación del ST, reducir la trombosis del estén una vez angioplastiado, disminuir la embolización distal y fundamentalmente, si nosotros tenemos un síndrome coronario agudo, sí, o isquemia, nosotros vamos a tratar de
hacer, primero que nada, una interpretación electrocardiográfica y si el ST está normal o no está elevado, fundamentalmente tenemos la chance de discurrir entre el diagnóstico de una angina inestable cuando las enzimas no están elevadas o de un infarto sin elevación del ST cuando las enzimas están elevadas. En cuanto a la anticoagulación en estrategia invasiva precoz, en pacientes de alto riesgo, Grace elevado, troponina positiva, cambios dinámicos del ST, inestabilidad hemodinámica, se indica coronariografía precoz. En cuanto a la utilidad de lo que nos toca hoy evaluar, que es la heparina sódica, se elige la estrategia invasiva, si se elige la estrategia invasiva, esta droga está especialmente recomendada antes que cualquier otra para el paciente que se le va a realizar cateterismo hasta conocer el resultado de este. Tras el cateterismo, si el paciente debe operarse, se continúa con perfusión de heparina sódica hasta 4 horas antes de la cirugía. Las heparinas no fraccionadas en el síndrome coronario agudo siguen siendo el anticoagulante más utilizado post-angioplastia coronaria en pacientes inestables, insuficiencia renal severa, necesidad de cirugía. Es decir, la heparina sódica es la más utilizada. El mecanismo potencia la antitrombina, inhiben la trombina e inhiben al factor 10. En cuanto a dosis, manejo conservador. Si yo no voy a operar ni a angioplastiar a mi paciente porque lo considero de un riesgo clínico bajo, se hace un bolo de 60, 70 unidades por kilogramo de peso y una infusión de 12 a 15 unidades por kilogramo de peso hora. En la práctica le damos 25.000 unidades de heparina sódica a pasar en 24 horas con controles de APTT a prácticamente cada 2 horas y una tabla pegada bajo el monitor del paciente, con el objetivo de tener la PTT entre 1.5 y 2 veces el control basal. En cuanto a situaciones clínicas diferentes, si yo tengo un paciente que va a ir inmediatamente a invasiva, la heparina no fraccionada, la heparina sódica, es el anticoagulante preferido. Si yo tengo un paciente de alto riesgo hemorrágico y pienso básicamente en la posibilidad de que este paciente se complique bajo la heparinización, el Fondaparinux, que es la heparina de bajo peso, de más corto peso molecular, de menor peso molecular, es probablemente la droga requerida. Si yo tengo fundamentalmente resistencia, es decir, heparin, si yo tengo plaquetopenia por heparina, la bilirrubina es la droga elegida, de estas hablamos ya la semana pasada. Si tengo insuficiencia renal severa, heparina sódica, y si voy a la estrategia conservadora, es decir, no pero ni revascularizo, enoxaparina o fondaparinux está muy bien. En los pacientes en los que se ha elegido la estrategia farmacológica, es decir, no invasiva, es preferible enoxaparina y heparina. En la enoxaparina, dosis de 1 miligramo kilogramo por vía subcutánea cada 12 horas, y en caso de insuficiencia renal, ajustar dosis según clearance. En caso de clearance inferior a 30 mililitros hora, está contraindicado el uso de la enoxaparina. En personas de edad superior a 75 años se debe utilizar dosis menores y se recomienda, en vez de empezar de 1 miligramo kilogramo peso, 0.75 miligramos por kilogramo peso. Entonces, anticoagulantes sin elevación del ST, arteriografía en menos de 24 horas, básicamente heparina sódica solo en el momento y enoxiparine hasta que se le haga la arteriografía si esta ha sido programada más allá de las 24 horas. Infarto con supranivel del ST, iniciar heparina no fraccionada solo durante el procedimiento. Si se lleva
si el paciente ha sido trombolizado, se utiliza enoxaparina. Entonces, en el síndrome coronario agudo sin elevación del segmento STE, ¿sí? Cuando se randomizó fundaparinux o enoxaparina, fundamentalmente se vio que la eficacia de ambos fármacos es muy parecida. El fundaparinux no es inferior a la enoxaparina, eh, y la mortalidad al mes y a los 6 meses presentó una reducción importante con fondaparinux respecto de la enoxaparina, con lo cual es el fondaparinux el fármaco que pica en punta en esta ocasión en particular. Si hablamos de la sanguijuela y su capacidad anticoagulante, hablaremos de bilirrubina, que básicamente es un fármaco que evita la activación de la trombina, es un antidote directo, no está recomendada si se decide tratamiento conservador, es un inhibidor directo de la trombina. Si se elige esta estrategia intervencionista, puede elegirse como tratamiento anticoagulante inicial previo al intervencionismo coronario como monoterapia, pero solamente si se elige la estrategia intervencionista. Si tras el cateterismo se indica angioplastia o stent, puede usarse en el momento de realizar la intervención en lugar de inhibidores de la glicoproteína 2B3A que en su momento hemos discutido. Entonces, en cuanto a anticoagulantes en el síndrome coronario agudo, si hay cateterismo inmediato decidido, la bilirrubina es un fármaco que puede ser utilizado, que evita la existencia de plaquetopatía por uso de heparina, y está restringido a las horas previas de la hemodinamia y al acto de la hemodinamia en sí. Anticoagulante de elección en algunos pacientes sometidos a angioplasta, sobre todo en aquellos pacientes que tienen alto riesgo hemorrágico, en aquellos pacientes que vienen con trombocitopenia inducida por heparina. En cuanto a la anticoagulación del síndrome coronario agudo sin supranivel del ST, como concepto básico y central, la heparina de bajo peso molecular es el fármaco hoy por hoy elegido de la internación hasta el momento del alta, con un tiempo óptimo de anticoagulación de aproximadamente 8 días. Al menos 72 horas, con el objetivo de tener un KPTT entre 50 y 75 segundos. El Fondaparinux en una única dosis subcutánea está indicado hasta el alta u 8 días de la internación. Bien. La indicación 1A de la bilirrubina es como alternativa a la heparina no fraccionada, o en lugar de utilizar inhibidores de la glicoproteína 2B3A en una angioplastia complicada. Entonces, aunque tanto la heparina sódica como la heparina de bajo peso molecular, concretamente la enoxaparina, tienen una recomendación de tipo 1A, se recomienda enoxaparina o fondaparinux frente a heparina sódica con una evidencia clase 2A, excepto si se ha de realizar cirugía de revascularización miocárdica o angioplastia en las primeras 24 horas. Entonces, escenario: infarto agudo de miocardio sin elevación del ST y angioplastia precoz, heparina no fraccionada. Infarto agudo de miocardio, tratamiento conservador, ¿sí? Sin elevación del ST, fondaparinux. Alto riesgo de sangrado, fondaparinux. Insuficiencia renal severa, heparina sódica. Pacientes que vengan presentando plaquetopenia vinculada al uso de la heparina sódica, bilirrubina. Riesgo trombótico alto, heparina no fraccionada. Ancianos frágiles, fondaparinux. Duración habitual según estrategia.
Uno, estrategia invasiva precoz, angioplastia coronaria, anticoagulación hasta la realización de la angioplastia y generalmente se suspende luego del procedimiento. Duración típica entre 24 y 48 horas, a veces menos si la coronariografía es inmediata. Estrategia conservadora, estamos hablando sin angioplastia. Si el paciente no va a coronariografía inmediata o se maneja médicamente, la anticoagulación suele mantenerse con fármacos como enoxaparina o fondaparinux. Bien, bien. Presentemos un caso clínico en particular. Es un varón de 52 años, tabaquista, que se presenta en emergencias con un infarto ínfero posterior y Kimball 1 de 2 horas de evolución. Este es el infarto del paciente, presenta una Q incipiente en D2, D3 y ABF, supranivel del ST bien marcado en toda la cara inferior y compromiso relativo de cara lateral. Se realizó cinecoronografía de emergencia que mostró fundamentalmente una coronografía de proyección caudal donde se observa una oclusión aguda de del primer ramo marginal obtuso con imagen de trombo endoluminal, aquí lo tenemos, ¿sí? Eh, Se realiza una aspiración manual de trombo y dilatación con balón embebido en drogas. Concomitantemente se constató cese de dolor y nivelización, se normalizó el segmento ST, se realizó una tomografía por coherencia óptica intracoronaria, en la cual se observó un extenso trombo rojo a nivel del sitio previamente ocluido. ¿Sí? Aquí está. Imagen de OCT durante el evento coronario agudo, cortes transversales a nivel de la lesión, donde se observa trombo endoluminal, que es este que está acá, ¿sí? No oclusivo y placa aterosclerótica subyacente. Se inició tratamiento farmacológico a base de ácido acetilsalicílico, clopidogrel, heparina de bajo peso molecular e inhibidores de las glicoproteínas 2B3A. Con respecto al implante de Stent, frente a la acalmia del dolor, el dolor había desaparecido, la renivelización del segmento ST y la evidencia de trombo como principio responsable de la obstrucción, con una estenosis residual moderada, se decidió eh, diferirlo y enfriar el cuadro clínico para seguir su evolución con estudios de imágenes. Al quinto día se realizó una nueva cinecoronografía que muestra una estenosis residual leve del primer ramo marginal obtuso. Aquí la tenemos, ¿sí? La OCT observó una reducción considerable de la carga trombótica, menos trombo del que había antes, con una placa aterosclerótica subyacente que no determinaba una estenosis significativa y sobre la cual se identificó como proceso fisiológico de edema e inflamación. Aquí en la OCT se observa un trombo endoluminal remanente, ¿sí? Con una placa aterosclerótica subyacente, que es la que está aquí. En ausencia de estenosis significativa, se decidió no implantar stent y continuar el tratamiento médico con doble antiagregación plaquetaria y anticoagulación. El paciente presentó buena evolución y fue dado de alta al sexto día del evento con doble antiagregación plaquetaria, aspirina y clopidogrel, además de beta bloqueantes, inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina y estatinas. A los 12 meses, el paciente continúa asintomático. Bien, ¿qué hacer con las estrategias anticoagulantes en el caso
de un infarto agudo de miocardio con supradesnivel del ST. Y básicamente en estos casos nosotros tenemos que pensar que fundamentalmente lo que tenemos es una necrosis o la amenaza de una necrosis fundamentalmente transmural. ¿Cómo calificamos al supradesnivel del ST? El paciente tiene síntomas de cardiopatía isquémica y elevación persistente del segmento ST por más de 2 milivolts en hombres, 1,5 milivolts en mujeres, esto es cierto de B1 a B3, o más de 0,1 milivolts en otras derivaciones. Homologamos a un infarto con supradesnivel del ST en los casos en los cuales nosotros tenemos un bloqueo de rama izquierda nuevo, presumiblemente nuevo, y liberación de biomarcadores de necrosis cardíaca. En cuanto a la anticoagulación en el infarto agudo con supradesnivel del ST, la anticoagulación tiene como objetivo inhibir la progresión del trombo coronario, evitar la trombosis del stent y eventualmente su reoclusión, reducir la embolización distal y eventos isquémicos recurrentes, así como mantener la permeabilidad coronaria durante la reperfusión. La estrategia de la anticoagulación depende de el tipo de reperfusión, angioplastia primaria, fibrinolisis o sin reperfusión. También tenemos en cuenta el riesgo hemorrágico, la función renal, el uso concomitante de antiagregantes, a punto tal que la anticoagulación en el supranivel del ST es recomendable en pacientes que no van a una terapia de reperfusión, así como aquellos que sí van. Es decir, es un tratamiento de elección tanto para el tratamiento médico como para el tratamiento invasivo, por lo menos durante hasta el 8º día del evento coronario. Entonces, yo tengo un supranivel del ST, ¿sí? La terapia médica inmediata es la aspirina, la indicación de antiagregantes bloqueadores de los receptores de ADP y la anticoagulación, ¿sí? Por supuesto, eventualmente oxígeno si la saturación es menos del 90%, nitroglicerina y morfina si hay dolor. Entonces, si yo tengo un paciente que tiene un inicio de los síntomas de más de 12 horas cuando consulta, ¿sí? Y los síntomas siguen presentándose o el paciente presenta cambios electrocardiográficos dinámicos, ese paciente va inmediatamente a hemodinamia para decidir una angioplastia o eventualmente decidir una cirugía de revascularización miocárdica. Si 12 horas después el paciente no tiene más síntomas, no tiene más cambios electrocardiográficos, doble antiagregación plaquetaria, beta bloqueantes, bloqueantes de la enzima convertidora, bloqueantes de la aldosterona, sobre todo si se trata de pacientes con fracción de eyección de menos del 40%, estatinas, considerar bloqueantes de los canales sodio-glucosa y eventualmente a ese paciente se le puede hacer una cinecoronariografía diferida si el infarto de miocardio es lo suficientemente extenso o si el cuadro clínico se lo considera de alto riesgo, por ejemplo, por tener fracción de eyección baja, por haber tenido arritmia ventricular compleja, por ser un segundo infarto. Si el paciente ingresa con menos de 12 horas, tenemos que cuidar un tiempo que se llama puerta-balón, ¿sí? El tiempo puerta-balón tiene que ser menor a 120 minutos. Ahí fundamentalmente se hace una angioplastia y eventualmente si la angioplastia se complica, se considera inhibidores de las glicoproteínas 2B3A como tratamiento de la eventual complicación de la angioplastia. Si el paciente presenta un tiempo puerta-balón eventualmente mayor a 120 minutos, es decir, voy a demorar más de 2 horas en armar hemodinamia o en derivar
el paciente a un servicio con hemodinamia, la fibrinolisis, de la cual vamos a hablar en la próxima reunión, es la que empieza a cobrar protagonismo. ¿Sí? Bien. En cuanto al infarto de miocardio con elevación del ST, tratado con angioplastia primaria, la heparina no fraccionada es el anticoagulante más utilizado. La heparina sódica, inicialmente, cuando el paciente va a el procedimiento. Bolos intravenosos entre 70 y 100 unidades por kilogramo de peso, si no se utilizan inhibidores de 2B3A, pero si se ha utilizado axizimab o cualquier otro inhibidor de las glicoproteínas 2B3A, la dosis se baja de 50 a 70 unidades por kilogramo de peso. ¿Para qué? Para mantener una CTS entre 250 y 300 segundos sin anti-2B3A o 200 a 250 con anti-2B3A. Las ventajas de la heparina sódica: rápido inicio, fácil monitorización, reversible con protamina, amplia experiencia clínica. Y las desventajas: la variabilidad farmacodinámica que nos obliga en el goteo continuo a realizar controles de AC-test para mantener el AC-test entre 250 y 300 al menos cada 2 horas. El otro riesgo de la heparina sódica, que es el fármaco elegido, es la presencia de trombocitopenia inducida por heparina. Escenario: angioplastia primaria exitosa en el supranivel del ST. Fundamentalmente heparina no fraccionada solo durante el procedimiento. Post-trombolisis entre 48, entre 2 días y 8 días post-trombolíticos. Si yo tengo un trombo intraventricular izquierdo, ya lo hablamos, la anticoagulación tiene que extenderse entre 3 y 6 meses. Y tengo FA asociada a largo plazo vinculada al chat-bus. Bien, en cuanto a la anticoagulación postinfarto sin trombolíticos, básicamente es razonable, ¿sí? Si el paciente no es sometido a reperfusión, empezar con anticoagulación de heparina no fraccionada al menos durante 8 días. ¿Sí? ¿Qué heparina podemos utilizar? Si nosotros comparamos la heparina no fraccionada con el Fondaparinux, vemos que en cuanto al control, estamos hablando de pacientes que no fueron sometidos a terapia invasiva. El Fondaparinux presenta una mayor incidencia de trombosis por catéter, por eso no es un fármaco elegido para pacientes como única dosis, para pacientes que van a ir a una angioplastia. El Fondaparinux, pero con más trombosis de catéter post-ATC. El Fondaparinux no debe usarse como anticoagulante único en angioplastia primaria porque aumenta la trombosis de catéter, la trombosis coronaria, y si el paciente recibió Fondaparinux previamente durante la angioplastia, debe agregarse heparina no fraccionada, heparina sódica, para evitar tanto la trombosis de catéter como la trombosis coronaria. En conclusión, si nosotros tenemos angioplastia primaria, heparina no fraccionada, ventajas: inicio rápido, reversible, amplia experiencia. Limitaciones: trombocitopenia por heparina y respuesta variable. Si yo tengo una angioplastia primaria con alto riesgo hemorrágico o con paciente que haya presentado trombocitopenia con heparina, la vivalirudina es la droga adecuada. Presenta bajo sangrado, lo que sí tiene como contra su mayor costo o posible trombosis aguda del stent. Si voy a una angioplastia primaria, básicamente posangioplasia enoxaparina, genera una menor recurrencia isquémica en varios estudios y hay que tener mucho cuidado con la insuficiencia renal. En cuanto a la angioplastia primaria, el Fondaparinux
básicamente no se usa solo en la angioplastia primaria. Se puede dar, es una excelente droga, pero debe ser acompañada al menos en las primeras horas y durante el procedimiento con heparina sódica. Es probablemente la heparina de menor sangrado, pero el riesgo de trombosis de catéter y coronario posangioplastia existe. Si el paciente ha sido sometido a fibrinolisis, enoxaparina, heparina no fraccionada o fondaparinux, cualquiera de los tres. Si el paciente tiene trombocitopenia inducida por heparina, argotroban o vivalirudina son las drogas elegidas. Si el paciente tiene un trombo ventricular izquierdo, tenemos que pasar luego de la heparinización al tratamiento inmediato con inhibidores de la vitamina K. Si el paciente tiene FA y infarto agudo de miocardio, doble antiagregación plaquetaria, anti-10 directo, como el apixaban. En cuanto a anticoagulación en prevención secundaria, vemos que si hablamos de eventos cardiovasculares, siempre es mejor la triple terapia: aspirina, doble antiagregantes pesados y anticoagulación. Esto reduce fuertemente la incidencia de complicaciones cardíacas, pero, básicamente aumenta la incidencia de sangrado, con lo cual efectivamente tengo una menor incidencia de eventos coronarios, pero la mortalidad se equipara por complicaciones hemorrágicas. Actualmente, más es menos. Actualmente se intenta reducir duración de la anticoagulación, evitar triple terapia prolongada, minimizar el sangrado, porque esto reduce la mortalidad, el reinfarto y el accidente cerebrovascular. Bien, ¿dudas, preguntas hasta aquí? Bien, bien. ¿Cuál es el arma que nosotros tenemos para anticoagular a un paciente luego de los fibrinolíticos? Y fundamentalmente, pacientes que son sometidos a terapia trombolítica deben ser anticoagulados al menos durante 48 horas. La semana que viene vamos a discutir terapia trombolítica, vamos a especificar cada uno de los trombolíticos y este tema lo vamos a profundizar. Pero lo ideal es que la anticoagulación post-trombolítico se extienda al menos durante 8 días, con heparina no fraccionada, enoxaparina o fondaparinux. Post-trombolíticos, enoxaparina, 30 miligramos endovenosos en bolo más 1 miligramo kilogramo peso subcutáneo cada 12 horas. Duración recomendada, 8 días o hasta el alta. Comentario: más eficaz que la no fraccionada en la reducción del reinfarto. Heparina no fraccionada, 60 unidades por kilogramo peso en bolo y 4.000 unidades durante aproximadamente 24 a 48 horas. Obviamente requiere control de APT. Fundaparinux, 2.5 miligramos intravenoso más 2.5 subcutáneo día, hasta 8 días. Menor sangrado. Vivalirudina, uso excepcional post-trombolisis. En la práctica no se usa. Su duración recomendada es variable y más utilizada en angioplastia que en terapia trombolítica. Y entonces, ¿cuál debemos elegir? Y fundamentalmente lo que nosotros tenemos que comparar aquí es en el estudio TIMI 25 la comparación entre enoxaparina y heparina no fraccionada. Y definitivamente la incidencia de muerte o infarto no fatal en los primeros 30 días es mucho menor para la enoxaparina que en la heparina fraccionada. Este es el fármaco que se perfila como el de mayor utilidad para la anticoagulación obligatoria post-trombolíticos, con un aumento de sangrado no significativo respecto
de la heparina no fraccionada, pero una fuerte reducción de infarto no fatal, de revascularización de urgencia y de muerte. ¿Sí? La enoxaparina es el fármaco adecuado para anticoagular un paciente que ingresa con infarto agudo de miocardio y supra el nivel del ST post terapia trombolítica. Obviamente, lo ideal es ajustarla al peso en función de la dosis que al paciente tengo que dar. Entonces, en un síndrome coronario agudo, post-trombolíticos, enoxaparina. Anticoagulación en hipertensión pulmonar. Definitivamente, la hipertensión pulmonar tiene un genio patológico de hipertensión pulmonar. Vamos a hablar más adelante. Tiene un genio patológico que implica una trombosis in situ intraarterial coronaria y el estudio de la utilidad de la anticoagulación se hizo gracias a registros retrospectivos como el Prospective Registry of Newly Initiated Therapies for Pulmonary Hypertension, que es el COMPERA. En esto básicamente se vio que la mortalidad se reducía de manera significativa en pacientes con hipertensión arterial pulmonar de origen idiopático y en pacientes con hipertensión pulmonar, no arterial, sino pulmonar, arterial pulmonar, perdón, sí, secundarios a colagenopatías como la esclerodermia. Fíjense la mortalidad y la sobrevida a 3 años de pacientes no anticoagulados y pacientes anticoagulados. Siempre hablamos de hipertensión arterial pulmonar idiopática o eventualmente vinculada a colagenopatías. Vamos a ver un caso clínico. Eh, un paciente de 56 años eh, que presenta cefalías desde la infancia, hipertensión arterial con cifras sistólicas de 160, tratado con el enalapril, dislipémico, controlado con estatinas, consulta en emergencias por episodio de inicio súbito de disnea fuerte frente a un esfuerzo moderado que se mantiene en reposo, disnea súbita. Concomitantemente presenta dolor tipo pleurítico en el hemitórax izquierdo, niega tos y fiebre. Al examen en la emergencia se constata paciente lúcido con 24 de frecuencia respiratoria y fundamentalmente hemodinámicamente hipertenso, taquicárdico, pero sin signos de insuficiencia cardíaca izquierda. Pero al examen físico sí presentaba ingurgitación yugular sin reflujo hepatoyugular. A nivel pleuropulmonar presentaba escasos estertores secos, runcos, gemidos difusos. El resto del examen físico no presentaba particularidades. Al examen físico, al electrocardiograma, el paciente presenta S en D1, Q en D3 y T negativa en D3, con trastornos de conducción de rama derecha y una negativización, acá está la rama derecha, y la negativización de la onda T en toda la cara anterior. La clínica y el electrocardiograma condecían con la placa de tórax, que tenía un índice cardiotorácico conservado, eh, y troponinas negativas. El paciente tenía varios criterios de Wells para el diagnóstico de tromboembolismo de pulmón, con lo cual es necesario fundamentalmente realizar un ecocardiograma transtorácico para buscar sufrimiento ventricular derecho. Ese sufrimiento ventricular derecho es el que nos marca el ritmo de la terapia a ejecutar sobre este paciente. El ecocardiograma transtorácico reporta hipertrofia ventricular izquierda concéntrica de grado leve, función global y sectorial conservada,
abombamiento del septum interventricular hacia la izquierda. Esto claramente nos está hablando de una distensión ventricular derecha marcada, dilatación del ventrículo derecho y hipofunción del mismo, válvula aórtica esclerosada, el resto estaba normal. A nivel de ambas aurículas se observa masa, ambas aurículas, masa alargada, hiperecoica, muy móvil, de 68 por 15 milímetros, que básicamente nos hablan de un cuadro compatible con hipertensión arterial pulmonar leve y un tromboembolismo de pulmón. La ecografía transesofágica observa trombo en tránsito en el foramen oval permeable, aurícula derecha, y este foramen oval marcaba una shunt de derecha a izquierda. Bien. Ingresa inicialmente a sala de medicina con diagnóstico de probable tromboembolismo de pulmón de bajo riesgo por ausencia de compromiso hemodinámico, troponinas negativas, aunque ecocardiográficamente tenía distensión ventricular derecha. Completa la valoración paraclínica y se inicia heparina sódica con un KPTT prolongado como objetivo terapéutico. Este tratamiento se mantiene por 10 días con una excelente respuesta clínica, desaparición progresiva de la disnea, hemodinámicamente siempre estable y sin ninguna otra complicación. Pero al 10.º día de tratamiento se realiza nuevo ecocardiograma transesofágico que mostró franca mejoría de la función ventricular derecha sin evidencias de trombo intracavitario. Finalmente se otorga el alta a domicilio con control ambulatorio en tratamiento con warfarina y controles de INR. A los 6 meses de seguimiento continúa asintomático, se interviene en forma ambulatoria el cierre del foramen ovar permeable a través de un dispositivo de Amplaxer. El control de ecocardiogramas transesofágicos verifica ausencia de cortocircuito. Se otorga el alta con clopidogrel, aspirina y warfarina. Entonces, en cuanto a la anticoagulación del tromboembolismo de pulmón, lo que debemos recordar es que definimos como tromboembolismo de pulmón masivo cuando la oclusión supera el 50% del lecho vascular pulmonar, cuando la media en la arteria pulmonar es superior a 30 milímetros de mercurio, cuando el paciente presenta shock obstructivo. En estos pacientes, la mortalidad es del 10% en la primera hora, 50% en las 2 primeras horas, 85% en las primeras 6 horas. Bien. En cuanto a los al tratamiento, eh, los agentes anticoagulantes tienen un efecto mm, profiláctico, fundamentalmente evitando la aparición del RETEP, que es el momento en el cual el paciente muere. Y en este caso en particular, habría que haberle administrado terapia trombolítica porque claramente tenía signos de sufrimiento ventricular derecho. En cuanto al tratamiento anticoagulante, heparina no fraccionada sodio cálcica o heparina de bajo peso molecular enoxa nadroparina con anticoagulación durante al menos 6 meses con warfarina. Bien. La heparina no fraccionada disminuye los fenómenos de retrombosis al inhibir la trombina circulante, pero no actúa sobre la trombina ligada al trombo, impide la agregación plaquetaria de la fibrina ligada al trombo, con lo que se evita el crecimiento del trombo in vivo. Las dosis ajustadas de heparinización son las que ya comentamos originalmente. Si un paciente tiene un KPTT que es inferior a 35 segundos,
hay que realizar un bolo de 80 unidades internacionales de heparina y aumentar la infusión a 4 unidades por kilogramo por hora. Si tiene entre 35 y 45, solo el bolo, aumentando la infusión, un bolo de la mitad de 40, a 2 unidades por kilogramo peso por hora. El ideal es entre 46 y 70 segundos de KPTT, momento en el cual estoy en un punto terapéutico óptimo. Si me paso por arriba de los 70, se reduce la infusión a 2 unidades por kilogramo de peso por hora. Y si paso por arriba de los 90, detener la infusión por 1 hora, luego reducir la infusión a 3 unidades por kilogramo de peso por hora. Bien. Eh, en cuanto al tratamiento de la heparina con heparina de bajo espejo molecular, es una larga discusión que se tiene con los hematólogos. Los hematólogos prefieren comenzar con heparina sódica porque aparentemente reduciría la liberación de bradiquinina y los fenómenos vasoactivos mediados por químicos, por liberación de mediadores químicos provenientes de las plaquetas y del endotelio. El hecho es que el tratamiento con heparinas de bajo peso molecular tiene una excelente biodisponibilidad, mayor vida media plasmática, efectividad en dosis calculada según peso, sin necesidad de controles de laboratorio, tasas de sangrado comparables con la heparina sódica, menor trombocitopenia y mejor relación costo-beneficio. La enoxaparina se administra 1 miligramo por kilogramo subcutáneo cada 12 horas. Se comienza el día 1 del tromboembolismo de pulmón y el día 1, junto con la enoxaparina, ya se comienza el bloqueante de la vitamina K para lograr un efecto de ese bloqueante de la vitamina K clínicamente manifiesto entre el tercer y quinto día de comenzado el tratamiento. Bien, nosotros en algún momento hemos publicado el tratamiento quirúrgico del tromboembolismo de pulmón en pacientes con tromboembolismo de pulmonar masivo, con la embolectomía de pulmón tras la confirmación por angiografía pulmonar. Aquí tenemos trombos pulmonares extraídos. La mortalidad del perioperatorio de estos pacientes es cercana al 70%, pero recordemos que son todos pacientes que sin la cirugía básicamente morirían en su totalidad. En este sentido, la embolectomía quirúrgica puede resultar un tratamiento efectivo siempre que una estrategia contra el reloj permita un diagnóstico precoz y esto es definitivamente posible. ¿Qué hacemos en la fibrilación auricular y la anticoagulación? Diagnóstico del primer episodio de fibrilación. Hablamos de FA paroxística dentro de las 48 horas, persistente cuando dura más de 7 días, persistente de larga evolución más de 1 año o permanente cuando está establecida. En cuanto a las guías, las últimas guías de tratamiento de la fibrilación auricular, fundamentalmente se tienen que condicionar los factores de riesgo procoagulantes que generan lo que nos denominamos tríada de Virchow, como enfermedad coronaria, insuficiencia cardíaca, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, la edad, factores genéticos, la hipertensión, la diabetes, la obesidad. Y fundamentalmente estos factores de riesgo son los que llevan a una remodelación auricular y a la aparición de la insuficiencia cardíaca. En cuanto a la ablación de la fibrilación auricular, siempre es factible cuando la alteración de la arquitectura auricular no sea permanente. En aurículas que tienen diámetros excesivamente aumentados o hiperrefringentes por fibrosis en el eco, esto no es posible. Pero supongamos que la aurícula es chica. Entonces podemos indicar una ablación de fibrilación auricular en función de sus síntomas. Entonces tenemos la escala ERA, European Heart Rhythmic Association, para evaluar
los síntomas relacionados a la fibrilación auricular. Era 1 sin síntomas, 2 síntomas mínimos, 3 síntomas moderados con afección de las actividades habituales de la vida diaria, era 4 síntomas severos con imposibilidad de actividades habituales. Los pacientes ERA 3 y ERA 4 son pacientes ideales para llevar a un paciente a una ablación de fibrilación auricular. Bien. En cuanto a la indicación de la anticoagulación, fundamentalmente es un score que todos ustedes conocen, pero que vamos a repasar, que es el CHAS-VA. El score o puntuación es la herramienta crucial para evaluar el riesgo de accidente cerebrovascular en pacientes con fibrilación auricular. C, de insuficiencia cardíaca congestiva. H, de hipertensión. A, de edad mayor a 75 años. D, diabetes mellitus. S2, ACV previo, ataque isquémico transitorio o tromboembolismo de pulmón, 2 puntos. La B corta, enfermedad vascular. Y la A, la edad entre 65 y 74 años. A todo esto se le agrega el sexo con 1 punto por tratarse de mujeres. Una puntuación de CHAS-VA de 2 o más indica un riesgo tromboembólico elevado, lo que justifica el inicio de la anticoagulación oral. Una puntuación de CHAS-VA de 1 también puede considerarse para anticoagulación, especialmente si existen factores adicionales como que incrementan el riesgo de ictus. Aquí tenemos la mortalidad según CHAS-VA y fundamentalmente esta se incrementa de manera significativa a partir de los 2 puntos, llegando a ser de 15,2 anual con un riesgo de ACV significativo. Esto, por supuesto, tiene que ser contrarrestado con el score de Hal-Split, que no debe servir para excluir al paciente de la anticoagulación, sino para identificar y corregir los factores de riesgo de hemorragia. Es decir, el Hal-Split no nos permite no iniciar la anticoagulación del paciente, sino que nos obliga a perseguir todos aquellos factores que al paciente lo ponen en riesgo de hemorragia. Hipertensión arterial, insuficiencia renal, ACV lacunar, sangrado activo, INR lábil, edad de más de 65 años y consumo de alcohol marcan la incidencia del Hal-Split. ¿Sí? Esto, puntualmente, en función del número acumulado de Hal-Split, nos da la chance de sangrado dentro del primer año. Bien. En cuanto a la fibrilación auricular, siempre debe ser anticoagulada, excepto que el paciente tenga contraindicaciones absolutas de anticoagulación o se niegue personalmente a ser anticoagulado. En cuanto al rango terapéutico del acenocumarol, entre 2 y 3 de RIN es el punto ideal para evitar tanto el ACV embólico como el sangrado intracraniano. En los mejores centros del mundo, el tiempo de rango terapéutico de pacientes tratados con antagonistas de la vitamina K es variable y no supera el 66% de tiempo útil efectivamente entre 2 y 3 de RIG. Con lo cual, si yo hablo de sobrevida en relación al porcentaje de tiempo en el cual el paciente mantiene un rango terapéutico, la sobrevida es óptima si tengo entre 70 y 100%. Baja notablemente a medida que el tiempo en el cual el paciente se mantiene en rangos terapéuticos útiles. Entonces, claramente, esto da origen o da como consecuencia el hecho concreto que los antagonistas de la vitamina K no son la única opción. De las otras opciones vamos a hablar dentro de 5
Entonces hablemos de los anticoagulantes en línea general. Tenemos que los anti-10 son de uso oral o de uso subcutáneo. De uso oral el apixaban, el rivaroxaban, el endoxaban. De uso subcutáneo el hidraparinux. Anti-2 vía oral como el dabigatran, fármaco insignia de este grupo, o antivitamina K como la warfarina o el acenocumarol. En cuanto a los anticoagulantes de uso oral, nosotros participamos en los protocolos que desarrollaron a nivel mundial, fundamentalmente el dabigatran. En el mercado tenemos el Pradaxa, que es dabigatran 110 miligramos cada 12 horas o 150 miligramos cada 24. El rivaroxaban, 15 miligramos cada 24 o 20 miligramos cada 24, el Xarelto. El Eliquis, que es apixaban, 2,5 miligramos cada 12 o 5 miligramos cada 24. Y el Lixiana, que es el endoxaban, 30 miligramos cada 24 o 60 miligramos cada 24. Si comparamos estas nuevas moléculas entre ellas, vemos que el dabigatran fundamentalmente se elimina por vía renal. Esto marca una limitación importante en pacientes con clearance de creatinina inferior a 35 mililitros por minuto y interactúa con la rifampicina, quinidina, mialadona y otros inhibidores de la citocromo P450. El rivaroxaban tiene una mucho menor eliminación renal, el 37, el 33%, con igual interacción con inhibidores de esta enzima. El apixaban, aún menor eliminación renal, menos del 25%, y el endoxaban un 35%. ¿Cómo monitorearlos? Ninguna de las pruebas desarrolladas en laboratorio para medir la actividad de los nuevos anticoagulantes sirve. No se recomienda el monitoreo rutinario con ninguna de las pruebas de coagulación. Se puede decir que en algunas situaciones especiales, como antes de una cirugía o en el caso de sangrado, conocer parámetros de hemostasia podrían ayudar a tomar decisiones, pero no es que estos parámetros de hemostasia hayan sido modificados por estos nuevos anticoagulantes. Actualmente no se utilizan en hemorragia activa, reciente cirugía, síndrome antifosfolipídico, enfermedad hepática grave, válvulas mecánicas cardíacas. Situación: prótesis mecánica, conducta, warfarina o acenocumarol. Estenosis mitral reumática moderada severa, warfarina o acenocumarol. Síndrome antifosfolipídico de alto riesgo. Evitar los anticoagulantes de acción directa. Embarazo. Evitar los anticoagulantes de acción directa. La heparina es la droga. Insuficiencia renal terminal severa. Hay que individualizar caso por caso. Si hablamos de inhibidores anti-10, hablamos fundamentalmente de la posibilidad de bloquear esta vía de retroalimentación positiva, bloqueando el factor 10. Y fundamentalmente comparado con la warfarina, en el estudio Rocket se demostró una menor incidencia de accidente cerebrovascular y embolia sistémica. Comparado con la warfarina, la tasa acumulativa de eventos fue menor en todos los casos. En cuanto a la prevención de ACV con rivaroxaban en población de fibrilación auricular de alto riesgo, si bien el rivaroxaban tiene un poco más de sangrado que los anti-K, esto se da en individuos de más de 75 años y en aquellos que han tenido sangrado previo.
Los nuevos anticoagulantes en la prevención de eventos de pacientes coronarios crónicos fueron estudiados en el estudio COMPAX, rivaroxaban para la prevención de eventos mayores cardiovasculares en pacientes con enfermedad coronaria y enfermedad arterial periférica. Aquí se randomizó aspirina contra rivaroxaban 5 o rivaroxaban 2,5 más aspirina. Claramente, el rivaroxaban más la aspirina tuvo la menor incidencia de muerte, ACV, infarto agudo de miocardio respecto al rivaroxaban solo y respecto de la aspirina sola. Beneficio de la utilización de rivaroxaban combinado con aspirina para la prevención secundaria de eventos cardiovasculares. El rivaroxaban no demostró superioridad frente a la aspirina ni inferioridad. La combinación de rivaroxaban más aspirina aumentó el riesgo de sangrado mayor. Los nuevos anticoagulantes en la prevención de eventos, pacientes con fibrilación auricular y prótesis mitral biológica. En este sentido, como alternativa a la warfarina en pacientes con fibrilación auricular y prótesis biológica, en el estudio RIVER, que quedó afuera del campeonato gracias a Belgrano, fue un estudio abierto de no inferioridad de 49 centros en Brasil que recibieron cirugía de reemplazo valvular mitral con prótesis biológica dentro de las 24 horas de randomización. La tasa del punto final primario fue de 9,4% para rivaroxaban y 10,3% para warfarina, con una diferencia no significativa. En cuanto a los nuevos anticoagulantes en la prevención de eventos en pacientes con enfermedad vascular periférica, básicamente, agregar rivaroxaban al tratamiento estándar puede reducir la incidencia de eventos en miembros inferiores, cardíacos y cerebrales en pacientes con enfermedad vascular periférica que recibieron revascularización. Estos nuevos datos surgieron del análisis subgrupal del Voyager PAD y se presentaron en un Congreso Europeo de Cardiología del 2020. En cuanto a los nuevos anticoagulantes en la prevención de eventos en pacientes con miocardiopatía dilatada, en el estudio COMMANDER, desgraciadamente, no hubo diferencias significativas del rivaroxaban contra la aspirina. El dabigatran, hablemos de un anti-2 puro, ¿sí? Tiempo de aparición del ACV en fibrilación auricular comparado con warfarina. El dabigatran de 150 miligramos presentó un efecto acumulativo de reducción significativa de eventos mayores contra el dabigatran de 110 miligramos y contra la warfarina. 110 miligramos de warfarina, de dabigatran y warfarina tuvieron evoluciones similares. Esto es importante porque el dabigatran 110 miligramos es la droga que se utiliza en individuos mayores de 75 años o individuos con insuficiencia renal, en los cuales queda claro que 110 miligramos de dabigatran es muy parecido a la warfarina. Para tener diferencias en los resultados, tengo que tener más de 150 miligramos de dabigatran. ¿Cuáles son las indicaciones de dabigatran? Hoy la indicamos en profilaxis de TBP, en prevención de ictus y embolias sistémicas en pacientes adultos con fibrilación auricular y en el tratamiento de la prevención secundaria de la trombosis venosa profunda en cirugías de alto riesgo. ¿Cómo manejar el dabigatran en pacientes con insuficiencia renal? El dabigatran se excreta principalmente por vía renal, de forma inalterada, por lo que la reducción de la función renal puede elevar las concentraciones plasmáticas de dabigatran y prolongar la vida media de este fármaco. No es necesario ajustar la dosis en pacientes con insuficiencia renal leve. Sin embargo, en pacientes con alto riesgo de sangrado, se debe considerar la reducción de 220 a 110 miligramos 2 veces por día, recordando que
El rendimiento clínico en estos casos se asimila a la warfarina. ¿Cuándo indicaría dabigatran en vez de warfarina? Cuando el paciente con anti-K tuviese tiempos de control de INR lábiles, ¿sí? Para seleccionar la dosis más adecuada en control renal, se evalúan pacientes por paciente. Antes de indicar el tratamiento con el fin de excluir a los pacientes con insuficiencia renal grave, tengo que calcular el clearance de creatinina. Bien, evidencias actuales de los nuevos anticoagulantes orales en el tratamiento de la fibrilación auricular no valvular comparada con sus estudios. No puede afirmarse con rigor que uno u otro anticoagulante directo sea significativamente superior o inferior, excepto cuadros de pacientes añosos o pacientes con insuficiencia renal. Existe algunas diferencias relevantes entre los nuevos anticoagulantes orales, como el dabigatran y el apixaban, que se administran 2 veces por día, mientras que el rivaroxaban y el endoxaban se administran una sola vez diarias. Interacciones importantes. Aumentan su nivel plasmático con amiodarona, verapamilo y macrólidos y disminuyen su efecto con rifampicina, carbamazepina y fenitoína. Parece lógico que en pacientes con aclaramiento de clearance de menor de 30 mililitros por minuto, sobre todo para pacientes ancianos, la función renal sea una forma de elegir. La elección del fármaco depende de buscar máxima eficacia para reducir el ictus y la embolia sistémica. El dabigatran a dosis de 150 cada dosis ofrece esta máxima eficacia. Si se busca la máxima seguridad, el apixaban parece ofrecer, antes que el dabigatran, parece ofrecer el mejor perfil, mientras que el rivaroxaban y el endoxaban ofrecen la mayor comodidad de uso. Bien. Entonces, fibrilación auricular, válvula mecánica o estenosis mitral moderada a grave, anti-K. Si nada de esto ocurre, valorar el riesgo de ictus según la escala Chafaz, 0 o 1 puntos, sin tratamiento anticoagulante o antiplaquetario. Hombres 1 punto, mujeres 2, considerar anticoagulación más de 3 puntos, tanto nuevos anticoagulantes orales como anti-K. Hoy por hoy, los anticoagulantes directos son los que se prefieren. Situación clínica. Fibrilación auricular no valvular, apixaban o rivaroxaban. Tromboembolismo de pulmón, apixaban o rivaroxaban. Alto riesgo hemorrágico, apixaban. Mala adherencia, rivaroxaban, una sola toma diaria. Insuficiencia renal moderada o avanzada, apixaban. Necesidad de máxima potencia antitrombótica, dabigatran 150, no 110. Enfermedad coronaria periférica estable, rivaroxaban a dosis vascular. ¿Qué pasa cuando un paciente bajo estos anticoagulantes directos sangra? Si el sangrado es leve, retrasar la siguiente dosis o interrumpir el tratamiento. Si el sangrado es moderado o grave, tratamiento sintomático paliativo, transfusión, compresión mecánica, reemplazo de fluidos, etcétera, etcétera. Carbón oral si el paciente lo ingirió recientemente. Muy grave, considerar Novoseven, factor 7 recombinante o diálisis con filtración de carbón. El antídoto del dabigatran es el idaruxizumab, el anti-10 andexanet alfa. Y para todos la alternativa es el CCP4 o factores de coagulación. Bien. ¿Cómo revertir el efecto anticoagulante del dabigatran? Los pacientes en tratamiento anticoagulante que se deban someter a cirugías o procedimientos invasivos tienen mayor riesgo de hemorragia.
el idaruxizumab, cuesta decirlo, es el antídoto adecuado. Este antídoto existe en hospitales públicos como por ejemplo el Hospital Ramos Mejía. Y al final, ¿qué hacemos con las valvulopatías y los nuevos anticoagulantes orales? Fundamentalmente en pacientes con prótesis mecánica, sin o con fibrilación auricular, están contraindicados. Estos pacientes deben ir con con inhibidores de la absorción de la vitamina K. Si el paciente tiene fiebre reumática, lo mismo. Si el paciente tiene una enfermedad reumática o no reumática, básicamente deberíamos pensar en el Chafax, pero podemos optar fundamentalmente por anti-K. Muy bien, hasta aquí la revisión de hoy.